No tengo forma bonita de empezar esto, así que iré al grano. Hace 3 semanas, un jueves por la tarde, encontré a un hombre en calzoncillos en mi cocina. Y no era un fontanero, ni un electricista, ni un ladrón. Era un tipo joven, tatuado, con cara de no saber si saludarme o esconderse en el lavavajillas. La escena era tan absurda que por un segundo pensé que me había equivocado de casa. Pero no. La cafetera seguía donde la dejé, el imán del Valencia CF seguía en la nevera y el calendario tenía la nota de psicólogo de Lucía escrita por mí el lunes anterior. Y él ahí, descalzo, con un vaso de agua en la mano, como si fuera su cocina, su casa, su mujer. Tardé menos de un segundo en juntar las piezas, pero no dije nada. No grité. No pregunté. Ni siquiera me moví. Me quedé en el umbral, mirándolo, dejando que se revolviera por dentro con mi sola presencia. Él, con esa mezcla de vergüenza y chulería que solo los idiotas saben mantener. ¿Tú quién coño eres? Me preguntó al final, como si el intruso fuera yo. Te juro que pensé que era una cámara oculta. Que en cualquier momento saldría Nuria con una tarta de cumpleaños adelantado, como una broma retorcida. Pero no. Lo siguiente que escuché fue la voz de ella, desde el pasillo, como si no pasara nada. Cariño, ya has llegado. Cariño. Tuve que reírme. No lo pude evitar. Fue un sonido seco, sin gracia, casi sarcástico. Ella apareció en bata, con el pelo mojado, y se quedó clavada cuando me vio. No hizo ni el intento de disimular. No se puso nerviosa. Lo que hizo fue lo que más me jodió, levantó una ceja y me dijo. No es lo que parece. Ahí lo tienes. El clásico. Lo de siempre. Una frase que solo sirve para confirmar lo obvio. No sé qué cara puse, pero sé que me senté en la silla de la cocina sin decir una palabra. Me senté, la miré y luego volví a mirar al tipo. Él parecía estar a punto de vomitar. O de correr. Nuria no. Nuria se quedó de pie, cruzada de brazos, como si esperara que yo preguntara algo. No lo hice. Saqué el móvil, lo dejé sobre la mesa, y dije. Tenéis 10 minutos para vestiros y desaparecer. Los dos. Silencio. ¿Y Lucía? Preguntó Nuria, como si eso cambiara algo. Está en casa de Alba. Y no va a volver hasta la noche. Así que aprovecha, porque no quiero verla pasar por esto. Ahí es cuando al fin vi algo en su cara. Algo parecido al miedo. O a la culpa. No sé, ya no soy bueno interpretando emociones de quien me miente. Se encerraron en la habitación. No quise ni imaginar qué hacían ahí dentro. Yo solo me quedé sentado, con las manos cruzadas, escuchando cómo abrían cajones y cerraban puertas. Como si fueran ladrones saliendo a toda prisa, aunque en realidad el robo ya estaba hecho mucho antes de que yo llegara. A los 8 minutos, salieron. Él con una mochila al hombro y la mirada clavada al suelo. Ella con el cuello alto, sin atreverse a decir una palabra. Yo me levanté, abrí la puerta, y señalé hacia afuera sin decir nada. Salieron. Así, sin más. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo, en una casa que ya no era mía, en una vida que acababa de romperse sin hacer ruido. Y ahí empezó todo. Durante mucho tiempo creí que saber algo y no hacer nada era lo mismo que no saberlo. Me repetía eso cada vez que notaba las cosas raras en casa, los silencios incómodos, las respuestas cortantes, las noches en las que Nuria se iba a dormir antes que yo o salía con excusas vagas. Me convencía de que estaba paranoico, que era el estrés del trabajo, que ella siempre había sido así, reservada, poco afectuosa, que lo de no tener sexo era una etapa, que su risa floja cuando le preguntaba por qué llegaba tarde no significaba nada.
Me agarraba a esas excusas porque era más fácil que aceptar lo otro. Porque uno no quiere pensar que la mujer con la que vive desde hace 15 años simplemente se ha cansado de ti y ha decidido cambiarte por otro sin molestarse en explicártelo. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, todo encajaba tan perfectamente que me parecía ridículo no haberlo visto antes. Empezó hace unos meses, en junio, cuando Nuria comenzó a decirme que iba a empezar a quedarse más tiempo en la oficina por un proyecto importante que supuestamente requería horas extra y algunos sábados por la mañana. Lo dijo sin mucha emoción, casi como si recitara algo memorizado, y lo raro fue que ni siquiera me preguntó si podía. Simplemente me lo comunicó y dio por hecho que yo no iba a poner ninguna objeción. No la puse, claro. ¿Cómo iba a hacerlo? En ese momento todavía creía que éramos un equipo. Así que me quedé en casa los sábados por la mañana, limpiando, haciendo la compra, preparando la comida, mientras ella supuestamente trabajaba en un despacho sin ventanas. Lo que más me extrañó fue que nunca se traía nada de ese trabajo extra a casa. Ni un papel, ni un correo, ni un comentario sobre lo que estaba haciendo. Cuando le preguntaba, se limitaba a decir mucho lío o todo el mundo está estresado. Luego se iba a la ducha y salía con el pelo mojado, como si eso borrara cualquier otra pregunta. Empecé a fijarme en cosas. Detalles. Como que cada vez que recibía una notificación en el móvil, giraba la pantalla hacia abajo. Antes no lo hacía. O que empezó a dejar el móvil en silencio por las noches, cosa que no era habitual. Nunca había sido una persona obsesionada con la privacidad, pero de repente tenía contraseña nueva, desactivó las notificaciones en pantalla, y un día hasta desinstaló WhatsApp del móvil porque le molestaba. A cambio, empezó a usar Telegram, con la excusa de que el grupo del trabajo ahora lo usaba para todo. Yo no tenía Telegram, así que no podía comprobar nada. No dije nada. Solo lo anoté mentalmente. Un sábado de esos en los que se suponía que estaba trabajando, la vi desde el coche mientras pasaba por la zona del centro. Estaba sentada en una terraza, tomando algo con un tío. Él le tocaba la mano y ella reía. No me vio. Estuve a punto de bajarme, pero no lo hice. No sé por qué. Me fui a dar vueltas en el coche, con el estómago encogido. Esa noche no dije ni una palabra. Ella llegó a las 10, dijo que había sido un día larguísimo y que estaba molida. Me dio un beso frío y se metió en la ducha. Yo me quedé en la cocina lavando los platos como si nada. Como un idiota. A partir de ahí me volví más silencioso. Empecé a observarla, no como se observa a alguien que amas, sino como se vigila a un desconocido que vive en tu casa. Cada gesto, cada movimiento, cada conversación que evitaba. Me fijaba en su ropa, en cómo empezaba a usar perfume los días que decía tener reuniones. En cómo se arreglaba para ir al trabajo como si fuera a una cena, mientras conmigo se ponía cualquier cosa. Un día, sin decirle nada, le seguí. Cogí el coche 10 minutos después de que saliera y la vi aparcando cerca del río. Se bajó, caminó unas calles y entró en un portal. No era una oficina. Me quedé ahí, dentro del coche, esperando. 40 minutos después salió, sola. Volví a casa antes que ella. Cuando llegó, me preguntó si había hecho la compra. Le dije que sí, que había comprado las mismas mierdas de siempre. Se rió y dijo que estaba deseando cenar algo ligero. Ligero. Como si todo lo demás también lo fuera. Durante 2 semanas no pude dejar de pensar en aquel portal. Me metí en Google Maps, busqué la dirección, vi los negocios cercanos. No había ninguna oficina. Era un edificio residencial. Empecé a repasar mentalmente los días que decía tener reuniones. Algunos coincidían. Otros no. Le pregunté una noche si quería irnos un fin de semana a Cuenca, a desconectar.
Dijo que no podía, que justo ese sábado tenía una formación. Le pregunté si estaba segura. Dijo que sí, que la había organizado su jefa. Esa jefa que, según ella, nunca estaba. Le dije que igual le mandaba unas flores al despacho. Me miró raro, como si le acabara de proponer matarla. Esa fue la semana en la que todo se aceleró. Empezó a dejar de disimular. Un día me habló mal sin motivo. Otro, se encerró en la habitación y me dijo que necesitaba espacio. Incluso Lucía se dio cuenta. Me preguntó si mamá estaba enfadada con nosotros. Le dije que no, que solo estaba cansada. Mentí. Y me sentí un cabrón por hacerlo. Pero no podía sentarme a explicarle a una niña de 12 años que su madre estaba más interesada en un desconocido que en la familia que llevaba años fingiendo querer. Lo que me terminó de empujar fue una noche, hace 4 días. Me levanté a beber agua y escuché risas en el salón. Era la 1 de la madrugada. Me asomé y vi a Nuria hablando por videollamada en el sofá. Al notar que me acercaba, apagó el móvil de golpe. Me dijo que estaba viendo una serie. En pijama. Con auriculares. Viendo una serie. Le dije que no pasaba nada, que podía seguir. Que yo solo iba al baño. Pero su cara lo dijo todo. No era culpa. No era susto. Era desprecio. Como si le molestara que yo aún estuviera vivo. A la mañana siguiente me pedí el día libre en el trabajo. Me fui al bar de un amigo, un sitio donde nadie me conoce, y estuve ahí 5 horas, pensando. No tenía pruebas definitivas, pero tenía más de lo que necesitaba. No era una corazonada. Era una certeza. La estaba viendo destruir lo que habíamos construido durante años y ni siquiera tenía el valor de admitirlo. Decidí no esperar más. Dejé pasar un día más, planeé cómo estar en casa antes que ella sin que lo supiera, y fingí que me habían cambiado el turno. Lo que pasó cuando abrí la puerta ya lo sabes. Cuando cerré la puerta después de que salieran, me quedé en silencio, con las manos todavía temblando. No por rabia, al menos no en ese momento, sino por una especie de shock. Me senté en la silla del comedor, mirando el suelo, intentando entender qué coño acababa de pasar en mi propia casa. Podía oler el perfume de Nuria mezclado con el desodorante barato del tipo, una combinación que me revolvía el estómago. No lloré, no grité, no tiré nada. Me limité a quedarme quieto, escuchando cómo la nevera zumbaba y cómo el reloj del salón marcaba cada segundo, como si se burlara de mí. Pensé en Lucía, en cómo le iba a explicar esto sin destruirle la idea que tenía de su madre. Pensé en mí, en lo idiota que había sido, en las veces que había pasado por alto todas las señales solo por no querer joder la paz de la casa. No era paz, era silencio disfrazado de rutina, y ahora lo estaba viendo claro. Me levanté, abrí las ventanas, porque el olor a sudor y colonia me daba asco, y empecé a recoger los vasos de la encimera. No sabía por qué lo hacía, tal vez por no sentirme completamente inútil, por hacer algo que no me recordara que había sido humillado en mi propia cocina. Tiré los vasos al fregadero con fuerza, uno se rompió y los trozos cayeron al suelo. No los recogí. Me fui al baño y me miré al espejo. Tenía la cara roja, las venas del cuello marcadas, y un brillo en los ojos que no reconocí. Era como verme por primera vez después de años de vivir en piloto automático. Pensé en ducharme, pero no quise. Quería quedarme con ese olor, con esa sensación de asco, para que no se me olvidara lo que había pasado. A eso de las 7 de la tarde, me llamó mi hija. Me preguntó si podía quedarse a dormir en casa de Alba porque iban a ver una película. Le dije que sí, que se quedara tranquila. En realidad, no podía imaginarme viéndole la cara esa noche. Después de colgar, fui al salón y me serví un vaso de whisky, aunque no suelo beber.
Me senté en el sofá y me quedé mirando la televisión apagada. No podía dejar de pensar en los detalles. En cómo había entrado ese tipo, en qué momento del día lo habría hecho, si ella lo había traído más veces mientras yo trabajaba, si Lucía alguna vez lo había visto sin saber quién era. Esas preguntas eran un veneno que se metía en la cabeza y no me dejaba respirar. Cada imagen que imaginaba era peor que la anterior. A las 9:15, Nuria me escribió. Un mensaje corto, tenemos que hablar. Lo miré y lo dejé sin responder. A los 5 minutos, otro, lo siento. De verdad. No quería que fuera así. Ni siquiera tuvo la decencia de llamarme. Me levanté, cogí las llaves y salí a la calle. No tenía destino, solo necesitaba salir del aire viciado de esa casa. Caminé sin rumbo, cruzando calles vacías, pasando delante de bares donde la gente reía sin saber que a unas manzanas de ahí un matrimonio se había acabado. Me senté en un banco y pensé que lo más jodido no era la infidelidad en sí, sino darme cuenta de que todo el tiempo que había pasado con ella ya no valía nada. 15 años reducidos a una escena en calzoncillos. Cuando volví, cerca de la medianoche, Nuria estaba en casa. Había entrado sin avisar. Estaba sentada en el sofá, con la cara pálida, mirando el suelo. La puerta del dormitorio estaba abierta y vi que había intentado recoger algunas cosas, como si quisiera aparentar normalidad. Cuando me vio entrar, se levantó lentamente, con esa expresión de quien sabe que ya no hay nada que decir, pero lo va a intentar igual. Me quedé de pie frente a ella, sin acercarme. No deberías estar aquí, le dije. Tenía que hablar contigo, Javier. No quiero que esto quede así. ¿Así cómo? ¿Con un tío en mi cocina o con un mensaje de disculpa? No dijo nada. Se llevó una mano al pelo, como hacía siempre que se ponía nerviosa. La odié por ese gesto, por hacerlo tan natural, por seguir siendo ella incluso en ese momento. No iba a pasar nada, dijo al fin. Ya pasó, Nuria. No mientas. Te juro que no. Fue un error, un momento de mierda, no pensé que llegarías tan pronto. O sea que el problema es que llegué antes, no lo que estabas haciendo. Se mordió el labio, no contestó. Su silencio me lo dijo todo. La miré con desprecio y sentí una calma rara, como si de pronto me hubieran quitado un peso de encima. Todo lo que necesitaba saber estaba ahí, en su cara. ¿Quién es? Pregunté. No importa. A mí sí. Es alguien del trabajo. Pero no tiene sentido que te diga el nombre. No va a volver a pasar. Claro, porque ya te pillé. No aguantó la mirada. Se sentó de nuevo y empezó a llorar. No esas lágrimas de dolor que uno suelta cuando se arrepiente, sino las de quien está asustada porque se le ha caído la máscara. Me quedé quieto, sin moverme. La escuché decir entre sollozos que no quería perderlo todo, que había sido una estupidez, que las cosas entre nosotros estaban mal desde hacía tiempo. Lo típico, aunque no quería que sonara típico. Dijo que yo estaba distante, que casi no hablábamos, que sentía que vivía con un desconocido. ¿Y te acostaste con otro para conocerte mejor? Le solté. No lo entiendes. No fue por sexo, fue porque necesitaba sentir algo. Lo entiendo perfectamente. Tú necesitabas sentir y yo era el mueble de tu casa. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que iba a desmayarse. La dejé hablar. Me dijo que no lo planeó, que el tipo era alguien con quien había coincidido varias veces, que empezaron a hablar, que se sentía viva, que no quería hacerme daño. Escuchaba esas palabras y lo único que podía pensar era en todas las noches en las que yo había estado solo viendo la tele mientras ella se arreglaba para cenar con las chicas del trabajo. La imagen era tan clara que me dieron ganas de reírme, pero no lo hice. Cuando terminó de hablar, se quedó esperando una reacción.
No se la di. Caminé hacia la puerta y la abrí. Vete, Nuria. No quiero irme así. No te estoy preguntando. Te estoy diciendo que te vayas. Cogió su bolso con manos temblorosas y salió sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave y me quedé apoyado contra ella, respirando despacio, intentando no derrumbarme. Me quedé ahí varios minutos, escuchando cómo bajaba por las escaleras hasta que el sonido desapareció. Me fui a la habitación y tiré su ropa al suelo. No sé cuánto tiempo estuve así, moviendo cosas sin sentido, como si limpiar sirviera de algo. A la mañana siguiente, me desperté con el cuerpo entumecido y la cabeza a punto de estallar. En la mesa del comedor había una nota suya. Decía que necesitaba unos días, que iba a quedarse en casa de una amiga, que quería que habláramos cuando las cosas se calmaran. La rompí sin leer más. No había nada que hablar. Fui a trabajar como si nada. Nadie notó nada. Fui al taller, reparé 2 máquinas, almorcé con mis compañeros y fingí estar bien. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del tipo en calzoncillos y sentía que el aire me faltaba. Esa tarde, cuando recogí a Lucía, me abrazó y me preguntó por mamá. Le dije que se había ido unos días a descansar. No me creyó, se le notó en los ojos. Los niños tienen una forma de oler la mentira que da miedo. Me miró sin decir nada, se subió al coche y el resto del camino fue silencio puro. En casa me ayudó a poner la mesa y se fue a su habitación sin cenar. No insistí. Cuando me quedé solo, abrí el portátil. No para buscar nada, ni para revisar mensajes. Solo para ver la pantalla encendida. Tenía la sensación de que si me quedaba quieto demasiado tiempo iba a perder la cabeza. Pensé en llamar a alguien, a mi hermano, a un amigo, pero no quise. No quería contarle a nadie que mi mujer me había engañado. No por vergüenza, sino porque al decirlo en voz alta se volvería más real. Y todavía no estaba listo para eso. Esa noche apenas dormí. Me quedé tumbado mirando el techo, con la mente dando vueltas. Lo que sentía no era solo dolor, era una mezcla de rabia y claridad. Sabía que no podía dejarlo así, que no bastaba con haberla echado de casa. Quería que sintiera lo mismo que yo, quería que entendiera lo que es despertarte y darte cuenta de que la vida que tenías ya no existe. Quería que se arrepintiera, pero no con palabras, sino con hechos. En ese momento no sabía cómo, pero la idea de vengarme empezó a crecer dentro de mí como algo inevitable. No para recuperar nada, porque ya no quedaba nada que recuperar, sino para que por una vez fuera ella la que no pudiera dormir. El día siguiente fue el primero en que sentí que mi cabeza ya no era la misma. Me levanté con la idea fija de no volver a quedarme quieto, de no seguir actuando como un espectador dentro de mi propia vida. No tenía un plan claro, solo la necesidad de moverme, de hacer algo que me hiciera recuperar un poco de control. Fui a trabajar como si nada, pero no hablé con nadie. En el taller me miraban raro porque yo era de los que siempre hacían alguna broma, y ese día no abrí la boca más que para pedir herramientas. Me daba igual. Todo me daba igual, salvo una cosa, necesitaba saber hasta dónde había llegado Nuria con ese tipo, cuánto tiempo llevaba engañándome y, sobre todo, si todavía seguía viéndolo. Esa necesidad de saber era lo único que me mantenía en pie. Al salir del trabajo no fui directo a casa. Aparqué cerca del despacho donde ella trabajaba, un edificio de 4 plantas con cristales oscuros en la avenida de Aragón. Me quedé dentro del coche, observando la puerta. A las 6:20 la vi salir. Llevaba un vestido que nunca le había visto, de esos que no son para la oficina. Caminaba rápido, con el móvil en la mano, mirando los mensajes. Vi cómo sonreía mientras escribía. No se dio cuenta de que la seguía. Caminó 2 manzanas y se metió en una cafetería pequeña, de esas modernas que ponen luces cálidas y nombres en inglés en las tazas.
Me bajé del coche, esperé unos segundos y entré detrás. Me senté al fondo, desde donde podía verla sin que ella me notara. Estaba sola, mirando el móvil. A los pocos minutos, el tipo apareció. Era el mismo. Reconocí los tatuajes en los brazos y el pelo rapado. Se saludaron con un beso rápido, no en la boca, pero en la mejilla demasiado cerca. Pedían café mientras hablaban bajo. Él se reía, ella lo miraba como nunca me había mirado a mí en meses. No aguanté mucho. Salí antes de que pudieran verme y esperé en el coche. Una hora después, ella volvió al coche, subió y se fue. No la seguí. Ya no necesitaba hacerlo. Tenía lo que necesitaba, la confirmación de que no se había detenido ni un día. Aquella tarde entendí que sus disculpas, su llanto, sus mensajes de necesito tiempo no eran más que otra forma de mantener el control sobre mí mientras seguía viéndolo. Esa noche no pude comer. Preparé la cena de Lucía sin probar bocado y fingí que estaba cansado. Ella volvió a preguntarme si mamá iba a volver. Le dije que no lo sabía, que tal vez dentro de unos días. La miré y vi que quería preguntar más, pero no se atrevía. Se fue a dormir temprano y yo me quedé en el salón, con la luz apagada, mirando la ventana. Me pasé horas pensando. No sobre cómo recuperar a Nuria, sino sobre cómo hacerle pagar. No soy de los que buscan bronca ni de los que van pegando gritos, pero hay algo que se rompe cuando ves cómo te toman por idiota en tu propia cara. Y una vez se rompe, no hay vuelta atrás. Me hice un café, abrí el portátil y busqué al tipo. No fue difícil. Su nombre lo había escuchado de ella una vez, en una conversación que tuve que fingir no oír. Era David. Lo encontré en redes sociales. Tenía 32 años, trabajaba en una agencia de publicidad y vivía en un piso compartido en Ruzafa. Fotos de gimnasio, de copas, de escapadas de fin de semana, y entre ellas algunas con ella, aunque disimuladas. En una foto grupal del trabajo, ella salía al fondo, y él había comentado con un corazón. Poca sutileza. Estuve toda la noche revisando su vida, sus horarios, sus publicaciones. Descubrí que iba al gimnasio todas las tardes menos los jueves, día en que no subía nada. Empecé a pensar que ese era el día que usaba para verla. Esa información me dio algo parecido a una idea, un propósito. No quería pegarle ni hacer ninguna locura, pero sí dejarle claro que se había metido con la persona equivocada. Preparé algo sencillo, un sobre. Dentro, una copia impresa de varias fotos que descargué de sus redes y una nota escrita a mano que decía, deja de meterte en vidas ajenas o tu jefe sabrá con quién te acuestas durante el horario laboral. No era mentira. En una de las fotos se veía su acreditación de la empresa colgando del cuello mientras estaban juntos en una terraza. Imprimí la nota y la metí en el buzón del edificio donde vivía. Lo hice el jueves siguiente, sin ningún temblor en las manos. Me sentí tranquilo por primera vez en semanas. No era una venganza épica, pero sí una advertencia. Un mensaje para que entendiera que no todos los maridos engañados se quedan callados. Esa noche dormí mejor que nunca. 2 días después, Nuria me llamó. No la cogí al principio. Mandó 3 mensajes, necesitamos hablar, por favor, es importante. Al final contesté. Quedamos en un bar cerca de casa, uno de esos donde solíamos desayunar los domingos. Cuando la vi llegar, parecía otra persona. Ojeras, el pelo sin arreglar, la mirada vacía. Se sentó frente a mí y durante un rato no dijo nada. Yo tampoco. ¿Lo hiciste tú?, preguntó al fin. ¿Hice qué? David recibió algo. Una carta anónima. Con fotos. Y una amenaza. No tengo ni idea de lo que hablas. Javier, no me tomes por tonta. Nadie más podría hacerlo.
Entonces no era tan anónima. Me miró con rabia, pero no respondió. Me di cuenta de que no quería defenderlo, solo quería asegurarse de que no se metiera en un lío. Me pareció curioso que ahora se preocupara por él y no por mí. No sabes lo que has hecho, me dijo. No, Nuria. Tú no sabes lo que hiciste. Vas a acabar denunciado si sigues con esto. ¿Por qué? ¿Por imprimir fotos públicas? Se quedó callada. Bajó la mirada. Por un momento pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. Cuando levantó la vista, su tono cambió. He roto con él, dijo. ¡Qué sorpresa! No digas eso. Ha sido un desastre todo. No quiero seguir así. ¿Y yo qué tengo que hacer con esa información? No lo sé, pero tenía que decírtelo. Pagó su café, se levantó y se fue sin despedirse. Me quedé allí, mirándola salir, y pensé que ni siquiera su arrepentimiento me provocaba nada. Era como si ya no existiera. Los días siguientes fueron extraños. Ella no volvió a escribirme, pero su amiga Laura me llamó una tarde para decirme que Nuria estaba muy mal, que no salía de casa, que apenas comía. No dije nada. Escuché, di las gracias y colgué. No era mi problema. Al menos eso me repetía, aunque por dentro me costaba no pensar en lo que habíamos sido. Pero cada vez que me venía una imagen buena, la borraba con la del tipo en la cocina. Esa imagen era mi antídoto contra la compasión. Una semana después, recibí una carta del abogado. Era la solicitud de separación. Ella la había firmado ya. No me pilló de sorpresa, pero sí me removió algo dentro. No porque quisiera seguir con ella, sino porque hasta en eso había querido tomar la iniciativa, como si incluso en el final necesitara tener la última palabra. Llamé a mi propio abogado esa misma tarde y le dije que la firmaría también, pero que quería que en la división de bienes quedara claro que la casa era para Lucía y para mí. No me importaba perder dinero, solo quería cerrar todo cuanto antes. Mientras el proceso avanzaba, empecé a notar que algo dentro de mí se calmaba. Pero la calma no era alivio, era otra cosa. Era la sensación de que aún quedaba algo por hacer. No quería dejar que la historia terminara así, con ella diciendo que estaba mal y yo firmando papeles como un burócrata. Quería que sintiera la misma vergüenza que yo sentí ese día en la cocina, que tuviera que mirarse en el espejo y no reconocerse. No bastaba con la ruptura. Quería que perdiera lo que más valoraba, su reputación. Y entonces tuve la idea. No iba a ser violento ni ilegal, pero iba a dolerle. Sabía que en su trabajo valoraban la imagen, la profesionalidad, y que no toleraban los escándalos. Si la relación con ese tipo había sido tan evidente, bastaría con que la verdad llegara a las personas adecuadas para que su carrera se viniera abajo. No iba a inventar nada, solo a contar la verdad. Pero contada por mí, en el momento justo y con los detalles suficientes. No era venganza impulsiva, era una operación. Precisa, limpia, merecida. Esa noche escribí todo en un documento. Fechas, lugares, horas, nombres, incluso capturas de las redes sociales donde aparecían juntos. No añadí insultos ni juicios, solo hechos. Lo imprimí y lo guardé en un sobre con el membrete de la empresa donde trabajaba. Lo miré largo rato. No era culpa, era justicia. Y lo iba a hacer. Lo dejé en el buzón del edificio a primera hora de la mañana, justo antes de ir a trabajar, como si fuera una entrega más, sin sentirme nervioso ni acelerado. No lo hice porque esperara una reacción inmediata, sino porque sabía que en ese tipo de ambientes donde todo parece limpio y formal, lo que más duele no es el grito ni el escándalo, sino el rumor. No envié el sobre al jefe de Nuria directamente, eso habría sido demasiado fácil de rastrear y de rebajar con una excusa cualquiera.
Lo dejé a nombre del encargado de recursos humanos, un tipo serio al que conocí en una cena de empresa hace años y que me pareció de los que no toleran ni una gota de mierda dentro de su organización. Lo firmé con iniciales falsas, redactado como si fuera un trabajador anónimo, y me aseguré de que los documentos fueran claros pero lo bastante prudentes como para que no parecieran producto de un ataque de celos. Durante todo el día trabajé como siempre. Reparé 2 compresores, hablé con un cliente que quería cambiar una instalación completa y me tomé el café de media mañana con mis compañeros sin cambiar el tono. Ellos no sabían nada y yo no pensaba contarlo. Cuando volví a casa, Lucía estaba viendo una serie en el salón. Me acerqué, le pregunté cómo le había ido el día y me senté a su lado. Me habló del examen de lengua, de una discusión entre 2 amigas en clase, cosas normales, de su mundo, donde todo todavía funcionaba sin grietas. Me esforcé en que no notara nada raro en mí. A veces se me escapaban silencios largos o respuestas cortas, pero ella no insistía. Tal vez entendía que yo también necesitaba mi espacio, igual que su madre dijo necesitarlo cuando empezó a mentir. Esa noche no hice nada. No salí, no busqué más perfiles, no revisé redes sociales ni mensajes. Me tumbé en la cama con una sensación extraña, como si estuviera esperando una señal, aunque no sabía de qué tipo. Me desperté de madrugada con el móvil vibrando. Era un mensaje de Laura, la amiga de Nuria, diciendo que había pasado algo en la oficina. Al parecer, alguien había recibido una carta anónima con información sobre la relación de Nuria y David, y que había habido una reunión de urgencia con recursos humanos. Me limité a escribir gracias por avisar y volví a dormir. Al día siguiente, no pasó mucho hasta que me escribió la propia Nuria. El mensaje decía, ¿tú hiciste esto? Han empezado una investigación en el despacho. Me están revisando correos, agendas, todo. Me han suspendido provisionalmente. No contesté. Lo siguiente fue una llamada, que tampoco cogí. Luego otra. Después llegó otro mensaje más largo, donde intentaba mezclar culpa y reproche. Decía que estaba hecha polvo, que me entendía, que lo que había hecho fue horrible, pero que esto era demasiado. Que había arruinado su carrera. Que ahora todo el mundo la miraba como si fuera basura. Que incluso la habían apartado del grupo de trabajo principal y que no sabían si la iban a despedir. Me senté en la cocina, leí todo con calma y volví a dejar el móvil boca abajo. No porque no sintiera nada, sino porque sentía algo nuevo, algo que no sabía describir. No era satisfacción completa, pero tampoco era culpa. Era equilibrio. Por primera vez desde que empecé a sospechar, desde que vi al tipo en mi cocina, desde que escuché las mentiras disfrazadas de justificaciones, por fin sentía que ella había perdido algo de verdad. No solo una discusión, no solo una pareja, sino algo que le importaba. Ese fin de semana lo pasé con Lucía. Fuimos al parque, le compré helado, hablamos del colegio. Le prometí que el siguiente sábado la llevaría a ver esa película que estaba esperando. Intenté no mencionar a su madre, y ella tampoco lo hizo. Supuse que ya sabía que no iba a volver a casa, que esa separación provisional se había convertido en definitiva. A veces notaba que quería preguntar, pero se aguantaba. Tal vez porque intuía que las respuestas no serían fáciles de digerir. El lunes siguiente, Nuria apareció en casa por primera vez desde que se fue. No avisó. Me encontró en la cocina, preparando el almuerzo de Lucía para el colegio. Entró con cara de desastre, ojeras, ropa arrugada, como si no hubiera dormido en días. Me miró como si no supiera por dónde empezar. Necesito hablar contigo. 5 minutos. Lo que has hecho me ha destrozado, Javier. No me lo esperaba de ti. Yo tampoco esperaba encontrarte con otro en mi cocina, pero mira. Esto no es lo mismo. Claro que lo es. Tú me destrozaste en silencio,
sin dar la cara. Yo al menos he sido claro. Me van a despedir, ¿lo entiendes? A lo mejor me quedo sin trabajo, sin nada. Y yo me quedé sin pareja, sin confianza, sin respeto. ¿Y te parece justo? No me parece nada. Me parece lógico. Tú decidiste arriesgarlo todo por alguien que no era yo. Te creíste que ibas a vivir tu aventura sin consecuencias. Pues aquí las tienes. No era una aventura, era una crisis, y no supe cómo salir. Eso se habla. No se disimula metiendo a un tipo en tu cama. Se quedó en silencio. Miró alrededor, como si le costara reconocer la casa. Lucía me odia, ¿verdad? Lucía está confundida. No le he contado detalles. Solo sabe que estás fuera por un tiempo. Gracias. No lo hice por ti. Lo hice por ella. Volvió a quedarse callada. Respiró hondo y se acercó a la mesa. No tengo a dónde ir. Laura me dijo que ya no puedo quedarme en su casa, y mi hermana está fuera. No es mi problema. Javi, por favor. Solo unos días. Ni un día. ¿Y Lucía? Lucía está conmigo. Y se queda conmigo. No puedes decidir eso solo. Sí puedo. Porque ahora soy el único que vive aquí, que se ocupa de ella, que no desaparece para follarse a otro. La dureza de mis palabras le cayó como un bloque de cemento. No intentó seguir discutiendo. Se giró, cogió su bolso y salió sin decir adiós. Esa noche Lucía me preguntó si mamá iba a venir. Le dije que no, que por ahora no. Me miró con una madurez que no esperaba en una niña de 12 años y asintió. ¿La vas a perdonar? Me preguntó. No lo sé. Yo no quiero que vuelva. No supe qué contestarle. Me limité a abrazarla. Al día siguiente, llamé al abogado para cerrar el proceso. Ya no tenía sentido estirar nada. Pedí la custodia de Lucía, la mitad justa de lo que correspondía, sin exigencias extra. No quería dinero. No quería compensaciones. Solo quería terminar con esto cuanto antes. La semana terminó con un mensaje de un número desconocido. Era David. El muy imbécil tuvo la cara de escribirme para pedirme que por favor no siguiera arruinando vidas. Decía que no sabía que Nuria todavía estaba en pareja cuando empezaron, que él pensaba que ya estaban separados, que se había enamorado y que esto se había vuelto una pesadilla. No le contesté. No merecía ni una palabra. En casa todo siguió igual. Lucía volvía del cole, yo seguía trabajando, el silencio empezaba a sentirse normal. Empecé a dejar de revisar el móvil a cada rato, a dormir sin sobresaltos, a pensar en otra cosa que no fuera venganza. Pero no me arrepentía. Si pudiera repetir todo, lo haría igual. Porque ella no solo me engañó, me quitó la dignidad durante semanas. Y ahora, por fin, había recuperado algo de eso. No lo suficiente, pero algo. Sabía que el capítulo final aún no había llegado. Que tarde o temprano tendríamos una última conversación, esa donde se dice todo sin gritos, donde se decide si queda algo o no. No porque quiera volver, sino porque necesito que sepa, de mi propia boca, que lo que perdió no lo va a recuperar. Y eso no se lo voy a escribir en un mensaje. Se lo voy a decir mirándola a los ojos. La conversación final llegó una tarde cualquiera, sin previo aviso, como suelen llegar las cosas que uno no espera pero sabe que tarde o temprano tocan la puerta. Nuria me escribió por WhatsApp para pedirme que nos viéramos, no me dio detalles, solo dijo que necesitaba hablar en persona, sin rodeos, sin más silencios ni intermediarios. Le dije que sí, que pasara por casa a las 7, cuando Lucía estuviera en su clase de inglés. Quería que fuera en nuestra cocina, donde había empezado todo, donde la vi por última vez siendo alguien a quien todavía le tenía respeto.
Limpié un poco la mesa, puse 2 vasos de agua por costumbre y me senté a esperarla, sin nervios, sin expectativas, con esa sensación de haber llegado al final de algo. Llegó puntual, con la misma expresión de los últimos días, agotada, derrotada, como si lo poco que quedaba en pie dentro de ella se estuviera tambaleando. No se maquilló, no se arregló más de lo normal, no intentó fingir una normalidad que ya no nos correspondía. Se sentó sin decir nada, miró el vaso frente a ella pero no lo tocó, y tardó un buen rato en hablar. No vengo a justificar nada, fue lo primero que dijo. Solo quiero que hablemos, como adultos, sin gritar, sin reproches. Asentí con la cabeza y no le dije nada. Quería escuchar lo que tenía que decir, no por curiosidad, sino por cerrar de una vez todo esto que venía arrastrando durante semanas. He perdido muchas cosas, Javier. Y no me refiero solo al trabajo. He perdido la forma en que Lucía me mira, he perdido esta casa, he perdido mi lugar. Todo eso lo perdiste el día que dejaste de valorar lo que tenías. Lo sé, dijo ella bajando la mirada. Y no espero que lo olvides. Tampoco que me perdones. Solo necesito que sepas que no hice lo que hice porque tú fueras una mala persona o porque me faltara algo. Fui yo. Fui cobarde. No, fuiste egoísta. Que no es lo mismo. Sí, también. Me dejé llevar por algo que me hizo sentir importante otra vez y no supe frenar a tiempo. Me mentí a mí misma diciéndome que lo controlaba, que lo tenía bajo control, que no hacía daño a nadie, y cuando me quise dar cuenta ya había cruzado todas las líneas. Y después de cruzarlas, volviste a casa y hacías como si nada. Eso es lo que más me dolió. Que vinieras, me besaras, te sentaras en la mesa como si yo fuera un imbécil más. No sabía cómo parar. Claro que sabías. Solo que no te convenía. Hizo una pausa larga. Respiró hondo. Se notaba que le costaba mantener la compostura, pero no se quebró. Había venido preparada a decir todo lo que no había dicho antes, y lo estaba haciendo como quien ya no espera ganar nada, solo terminar la frase con algo de dignidad. He dejado el trabajo. No me han echado aún, pero me lo ofrecieron como opción para evitar el despido oficial. Dicen que así no mancho mi expediente. Lo acepté. No quiero volver allí. Todo el mundo lo sabe. Me miran como si tuviera una enfermedad. Pues qué pena. Me lo busqué, no te lo discuto. Pero todo esto, este vacío, esta vergüenza, es algo que me va a acompañar mucho tiempo. Y no sé cómo voy a explicárselo a Lucía cuando sea más mayor. Explícaselo con la verdad. No como hiciste conmigo. Tú me odias, ¿verdad? No te odio. Te tengo lástima. ¿Qué es peor? Se quedó en silencio. Miró la casa como si fuera la primera vez que la veía. Le costaba mirar los objetos, los muebles, cada rincón donde alguna vez se sintió segura. Sabía que ya no le pertenecía nada de eso. ¿Y tú cómo estás? Estoy vivo. Estoy funcionando. Y eso ya es bastante. ¿Has conocido a alguien? No. Ni quiero. Ahora mismo estoy concentrado en Lucía y en no volverme loco. Yo tampoco quiero a nadie. Y no es por él. A él no lo quiero ver más en mi vida. Me hizo sentir especial durante un rato y cuando todo se vino abajo, se borró. Como si yo fuera una equivocación. No te preocupes. Ya sabemos que eso se te da bien. No dijo nada. Sabía que me lo había ganado. Esperó otro rato antes de hablar de lo que realmente había venido a decir. Mira, no vengo a pedirte que volvamos ni a suplicar nada. Sé que no tengo lugar aquí. Solo quiero hablar contigo sobre cómo vamos a manejar lo de Lucía. Yo me quedo con ella. Tú puedes verla cuando quieras, pero se queda conmigo.
¿Y si yo también quiero compartir la custodia? Entonces lo veremos con abogados. Pero te aviso que voy a pelear con todo. No voy a permitir que después de lo que hiciste vuelvas a meter a alguien en esta casa. No ahora. No mientras ella sigue preguntando por qué mamá no quiere volver. No le digas eso. No se lo digo. Pero es lo que ella cree. Porque una madre que quiere estar con su hija, lucha por estarlo. Y tú estás aquí recién ahora, después de semanas. No sabía cómo mirarte a la cara. Pues ya lo hiciste. Así que decide qué vas a hacer a partir de ahora. Quiero estar con Lucía. Aunque sea un día a la semana. Quiero reconstruir algo con ella. Entonces empieza. Pero sin mentiras, sin chantajes emocionales, sin aparecer cuando te conviene. Te lo prometo. No me prometas a mí. Prométeselo a ella. Se levantó, recogió su bolso y me miró un momento más. Gracias por escucharme. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Para cerrar esto. Asintió y se fue. No hubo abrazo. No hubo despedida. Solo cerré la puerta y me quedé en la cocina, mirando los vasos que no tocamos, pensando en todo lo que habíamos dicho y en lo que no tenía sentido seguir diciendo. Esa noche dormí de corrido por primera vez en mucho tiempo. No porque todo estuviera bien, sino porque todo estaba claro. Nuria había sido parte de mi vida, una parte grande, una parte importante, pero también una parte que ya se había terminado. Me dolía, sí. Me iba a seguir doliendo un tiempo. Pero ya no me dolía en silencio. Me dolía sabiendo que había hecho lo que debía, que no me había callado, que había respondido. La semana siguiente empecé a salir más. A hablar con amigos que hacía tiempo no veía. No para contarles nada, sino para volver a ser una persona. Con Lucía, las cosas fueron mejorando. Empezó a hacerme preguntas más directas, y yo le fui respondiendo con el cuidado que merece una niña que todavía está aprendiendo cómo funciona el mundo. Me preguntó si mamá me había dejado. Le dije que sí. Me preguntó si estaba con otra persona. Le dije que ya no. Me preguntó si yo estaba triste. Le dije que a veces sí, pero que ya no tanto. Me abrazó y me dijo que estaba contenta de que yo estuviera siempre. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. No creo que vuelva a confiar en alguien como antes. Tampoco me importa ahora. Lo que importa es que estoy reconstruyendo mi vida con lo que tengo, sin mirar atrás, sin esperar disculpas, sin pensar en venganzas. Ya hice lo que tenía que hacer. El resto ya no es mi problema. Nuria sigue fuera de todo. Nos escribimos solo por cosas de Lucía. No hay rencor en los mensajes. Solo distancia. Y está bien así. No todo se arregla. A veces, simplemente, se termina. Y lo importante es que cuando se termina, uno pueda decir que al menos no se quedó mirando sin hacer nada. Yo no me quedé quieto. Y eso, para mí, ya es suficiente.